Bienvenidos nuevamente a Tenochtitlán. ¿Eran caníbales? ¿Cómo eran las calles? ¿Qué derechos tenían los eslavos? ¿Cómo se organizaba la ciudad para enfrentar los problemas cotidianos? Y otras preguntas que todos nos hemos hecho de este gran imperio que admiramos tanto. Vamos. Tenochtitlán era sin duda una ciudad que estuvo en su momento a la altura de la Roma imperial. Era un lugar enorme, complejo, poderoso. Pero veamos cómo transcurrían los días en esta enorme urbe. ¿Cómo era la relación con la ciudad hermana de Tlatelolco? En la época de la conquista española, la Ciudad de México englobaba a las ciudades de Tenochtitlán y Tlatelolco, esta que está aquí atrás de mí. Pero ese gran México era una creación muy reciente. Tlatelolco había sido una población separada de la tribu mexicana, que había creado su ciudad propia, con una dinastía originaria de Azcapotzalco. Los mexicas habían prosperado en la guerra y en el comercio, pero la élite de Tenochtitlán no podía soportar indefinidamente, al lado de su ciudad, la presencia de una a la vez pariente y rival. El pretexto para la guerra lo proporcionaron los mismos tlatelolcas. Su rey, que estaba casado con una hermana del emperador Axayácatl, desdeñaba a su mujer, pero como era a la vez ambicioso y turbulento, buscaba celebrar con otras ciudades del valle alianzas contra México, y las relaciones se hicieron tan difíciles que estalló la guerra en 1473. Los aztecas invadieron Tlatelolco y se apoderaron del gran templo. Moquixitli, su rey, fue amablemente lanzado desde lo alto de la pirámide principal y después cariñosamente descuartizado. A partir de entonces, Tlatelolco perdió su individualidad y fue incorporado a la capital y puesto a las órdenes de un gobernador subordinado a Tlatoani Mexica. ¿Cómo se dividía la ciudad? A partir de entonces, la ciudad se extendió desde el límite de Tlatelolco frente a la ciudad costera del Tepeyac hasta los pantanos del sur de Tenochtitlán, que poco a poco se perdían en el lago. Es difícil imaginarlo, pero la zona donde hoy está la basílica estaba frente a la laguna y la gente se iba a costear, a pasear. Se piensa que la ciudad en general abarcaba una superficie de 1000 hectáreas, aunque creció mucho en sus últimos 100 años, hasta antes de la conquista. Por ejemplo, y solo para comparar, Roma, en el interior de la muralla de Aureliano, ocupaba 1386 hectáreas. Toda esa enorme superficie había sido transformada en menos de 200 años en una red geométrica de canales y terraplenes ordenados alrededor de dos cuadros principales: el Templo Mayor junto a la plaza principal de Tenochtitlán y la plaza de Tlatelolco, a lo que después se fueron agregando numerosos centros secundarios conocidos como barrios. Este punto es muy interesante. Puede tenerse por cierto que en la base de la sociedad azteca y por consiguiente de su división territorial, que es la proyección de la sociedad sobre la tierra, se encontraba una unidad llamada Calpulli, o bien Chinacali. En Tenochtitlán, el Calpulli era ante todo un territorio, propiedad colectiva, de cierto número de familias que se lo repartían para explotarlo según ciertas reglas precisas y que obedecían reglas muy rigurosas. Estos Calpulli poseían una rudimentaria administración autónoma que era regida por un jefe electo, el Calpulec, y un templo particular. En este aspecto tocamos una muy vieja institución de la tribu mexicana, pues el Calpulli es en verdad la célula básica. Su jefe y sus ancianos representan la primera forma de organización territorial de los aztecas. ¿Cuántos habitantes tenía la ciudad? Creemos que es posible que los emperadores aztecas hayan tenido medios para saber exactamente por lo menos el número de familias que residían en México Tenochtitlán, pero la verdad no ha llegado hasta nosotros ningún censo. No se salvaron esos documentos. Los cálculos de los conquistadores varían entre 60 y 120,000 casas habitadas. Ahora, tengamos en cuenta que las familias eran numerosas y la clase dirigente practicaba la poligamia.
Torquemada indica, por ejemplo, que un hogar comprendía de 4 a 10 personas. Entonces llegamos a un promedio de 7 habitantes por casa. Pero todavía esa cifra es probablemente inferior a la realidad, porque en México muchas familias tenían servidores de situación social inferior. Así que de una manera un tanto abstracta, pero que utilizaremos a falta de otra mejor, se puede admitir que en Tenochtitlán y Tlatelolco habría de 80 a 100,000 hogares de 7 personas en promedio, o sea, una población total de 560 a 700,000 almas. En conclusión, podemos dar por seguro que Tenochtitlán tenía más de 500,000, pero menos de 1,000,000 de habitantes. Para la época eso era absolutamente descomunal. No había ciudad en España que se acercara a eso ni de lejos. Un dato interesante a la llegada de los españoles. Hernán Cortés observó que las ciudades costeras se prolongaban y se extendían dentro de la misma laguna, lo que parece indicar que su población crecía constantemente, y que para poder hacer frente a las necesidades nuevas, los pobladores de la tierra firme imitaban el sistema de construcción que funcionaba en la propia Tenochtitlán. Se trataba de una enorme aglomeración urbana que, ganando de alguna manera tierra al lago, después de haberse esparcido en sus orillas, agrupaba en todo el valle a más de 1,000,000 de personas. ¿Cómo eran las calles? Todos los testigos oculares, básicamente los conquistadores, expresan unánimemente su asombro ante el esplendor de la ciudad. Incluso el menos impresionable, el más calculador, el capitán Hernán Cortés, alaba con entusiasmo la belleza de los edificios, particularmente los jardines, tanto los situados sobre las terrazas como los dispuestos sobre el suelo. Observemos las calles largas y rectas, cortadas por canales, donde circulan las canoas, el acueducto que lleva agua dulce a la ciudad, la amplitud y la actividad de los mercados. Por lo que sabemos, y según las cartas de relación que el propio Hernán Cortés le envía al rey Carlos V, las calles de Tenochtitlán eran así. La mitad de cada calle era de tierra dura, como enladrillado, y la otra ocupaba el canal. Hay además otras calles principales, todas de agua, que no sirven más que para transitar en barcas y canoas, según es usanza, pues sin estas embarcaciones no podrían entrar a sus casas ni salir de ellas. Los habitantes salen a pasear, unos por agua en estas barcas y otros por tierra, y van en conversación. Toda esta red de calles estaba cortada por los puentes de madera que en caso necesario podían ser retirados, como bien lo sintieron los españoles en carne propia cuando los aztecas los expulsaron de la ciudad durante la llamada Noche Triste. Ciudad lacustre en toda su extensión y hasta la parte central. Imagínense que se podía entrar en canoa hasta el Palacio de Moctezuma. México estaba comunicado con la costa por 3 elevadas calzadas, de las que hablan Cortés y Bernal Díaz. La del norte, que partía de Tlatelolco, llegaba hasta la orilla en Tepeyac. La del oeste unía Tenochtitlán con la ciudad satélite de Tlacopan o Itacuba. La tercera, que partía hacia el sur, se dividía en 2 ramales. Uno, que apuntaba hacia el sudoeste y terminaba en Coyoacán. El otro en dirección al oriente y acababa en Iztapalapa. Las calzadas servían también de diques, y su construcción había sido facilitada, relativamente, por la poca profundidad de la laguna. Para hacerlas, se había comenzado por plantar en el fondo del lago 2 filas paralelas de pilotes. Después se acumuló entre ellas un relleno de piedras y arcilla batido. Las calzadas construidas que seguían ese sistema eran tan anchas, dice Cortés, que por ellas hubieran podido caminar 8 jinetes, uno al lado del otro, con toda comodidad. La de Iztapalapa a México tenía aproximadamente 8 kilómetros de largo y era tan derecha que impresionó a los españoles, pues afirmaban que nunca en sus vidas habían visto algo así. Definitivamente las calzadas señalaban los ejes principales, a lo largo de los cuales creció la ciudad alrededor del núcleo original. Uno de ellos iba de norte a sur, determinado por la línea Tepeyac, Tlatelolco, Tenochtitlán, Coyoacán, y otro de occidente a oriente, marcado por Tlacopan, y al centro de Tenochtitlán. Al este, la ciudad se había detenido frente a las aguas del Gran Lago. Había que utilizar canoas para comunicarse con Texcoco, desde donde se podía seguir hacia el interior del país, hacia la misteriosa Tierra Caliente, que siempre ha cautivado la atención de los indígenas de la altiplanicie.
En sus cartas de relación, Hernán Cortés describe las plazas de Tenochtitlán como continuos espacios donde comprar y vender, y sin embargo, tiene esta ciudad otra plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda cercada, donde hay cotidianamente arriba de 60,000 ánimas comprando y vendiendo, donde hay todos los géneros de mercadurías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimientos como de vituallas, joyas de oro y de plata, etc. Se trata evidentemente del mercado de Tlatelolco. Los habitantes de esta ciudad siempre habían sido conocidos como particularmente hábiles para el comercio, y después de su anexión, Tlatelolco se convirtió en el principal barrio comercial de la Ciudad de México. Y desde que llegamos a la Gran Plaza, dice Bernal Díaz del Castillo, que se llama de Tlatelulco, como no habíamos visto tal cosa, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en ella había, y de gran concierto y regimiento que en todo tenían. Bernal Díaz después informaría que normalmente se reunían en esta plaza de 20 a 25,000 personas, que cada 5 días se celebraba el Día del Mercado y que atraía de 40 a 50,000 personas. Todos los testigos describen de manera idéntica la extraordinaria variedad de este inmenso mercado, así como su buen orden. Cada mercancía tenía su lugar fijo y delimitado, formando algo así como una calle de especialidad, como hoy la sigue habiendo en el centro de la Ciudad de México. Para que nos demos una idea de la vastedad y poderío de este imperio, la enorme lista de productos que tan solo a simple vista se vendían en el mercado de Tlatelolco incluía: allá vamos, joyas de oro y de plata, piedras preciosas, plumas multicolores traídas desde el Soconusco, hoy Chiapas, sandalias, cuerdas, pieles de jaguar, de puma, de zorros, de venado, crudas o curtidas, plumas de águila, de gavilán y de halcón. Se vendía maíz, frijol, semillas oleaginosas, cacao, chile, cebolla y varias especiales de legumbres y de hierbas, pavos, conejos, liebres, carne de venado, patos y perritos cebados, frutas, camotes, miel, almíbar, sal, colores para teñir telas y para escribir cochinilla, índigo para crear el color azul, vasijas de barro cocido de todas formas, calabazas, vasos y platos de madera pintada, cuchillos de pedernal y de obsidiana, madera para la construcción, tablas, vigas, leña, carbón, papel de corteza de aloe, pipas cilíndricas de carrizo, tabaco, todos los productos de las lagunas como peces, ranas y hasta una especie de caviar formado por huevos de insectos recogidos en la superficie del agua, sillas, braseros, no tenía fin. ¿Qué quieren más que diga?, exclamó Bernal Díaz hablando con acato. Había en todas partes un amontonamiento prodigioso de mercancías, una abundancia inaudita de artículos de todo género en este mercado. Y desde luego se vendían esclavos, pero revisaremos este punto, porque la esclavitud mesoamericana era en condiciones muy distintas que la esclavitud a la europea, que les fue impuesta después. Ahora platicaremos 2 puntos muy polémicos en la narrativa tenochca. ¿De verdad practicaban el canibalismo? No, la respuesta es definitivamente no. Pero es más complejo. En la cosmovisión mexica, la muerte tenía un significado muy distinto a la que hoy tiene. Al morir un alma, podía ir al Mictlán o podía tener otro destino. Pero morir era un honor para los mexicas, había mucha dignidad en ello. Era una ceremonia, una fiesta. Existe información polémica y sacada de contexto que el origen del pozole era con piezas de carne humana de los enemigos. Este tema de nuevo es muy polémico, pero de haberse practicado, solo debió ser en algunas ceremonias muy privadas entre las élites, con fines espirituales en días muy específicos. No era de ninguna manera una práctica común, y además no tenía mucho sentido. Como acabamos de platicar, la ciudad de Tenochtitlán gozaba de abundancia alimenticia, aunque también hubo sequías e inundaciones, que platicaremos en la siguiente pregunta. Pero no era una sociedad que constantemente padeciera hambrunas y desde luego no había necesidad de practicar canibalismo ni mucho menos antropofagia. Mi opinión es que es un mito extendido
por los españoles, en este afán de justificar su propia barbarie, exagerando todos aquellos rituales que les eran extraños para desprestigiar y desacreditar el mundo mexica, y con eso salvar los juicios que ellos mismos habrían de enfrentar en Europa por sus atrocidades, incluyendo al propio Hernán Cortés. Si bien la respuesta a esta pregunta es un terminante no, pasemos a otra igual de interesante. ¿Qué problemas tenía Tenochtitlán antes de la conquista? Existe una tendencia en la narrativa nacional a ver la capital mexica como idílica, sin errores, sin complicaciones, una tierra prometida perfecta. Eso está lejos de la realidad. Para empezar, una ciudad tan vasta y bien poblada debía presentar problemas a sus dirigentes, de los cuales sus fundadores 2 siglos antes no podían siquiera tener idea. El del abastecimiento de alimentos, a juzgar por la abundancia de los mercados, estaba resuelto, sin mayores complicaciones. Y efectivamente, millares de canoas convergían hacia la ciudad lacustre, cargadas de artículos alimenticios. Aquí quiero notar algo. En una ciudad donde no existían animales de tiro ni de carga, ni un carro tirado por caballos, ni vehículo terrestre alguno, el transporte por agua era con mucho la forma más eficaz y rápida. Solo así podían abastecer tan fuerte demanda. Pero es precisamente a propósito del agua que surgían las dificultades más graves de los mexicas. Veamos. El Valle de México ha sido hecho por la naturaleza de tal manera que sus habitantes sufrimos a la vez 2 inconvenientes muy contradictorios, pero que ya son parte del surrealismo nacional. Aquí siempre existe exceso de agua o escasez de ella. Solo existen esas 2 realidades. Se sufre de inundaciones o de sequía. Eso sigue sucediendo hoy. Incluso se ha agravado mucho. Y esto siempre fue así. En la estación de lluvias, tempestades de increíble violencia acumulan en un abrir y cerrar de ojos, en el fondo de este enorme vaso, una capa de agua que se retira muy lentamente. En la estación seca, el abastecimiento de agua potable y para el riego de los jardines se hace muy difícil. La parte del lago donde se encontraba Tenochtitlán era de por sí poco profunda. La evaporación agotaba gradualmente el manto de agua. Pero, ¿cómo lo resolvieron? En un principio, seguramente los mexicas no tuvieron dificultades para proveerse de agua. Las fuentes que brotaban del suelo en la isla central bastaban, sin duda, y era agua dulce, imagínense qué maravilla. Aquí es fundamental aclarar algo, y que es una duda que todos hemos tenido. ¿Por qué no solo se tomaban el agua del enorme lago? Por la sencilla razón de que el agua de las lagunas no era propia para el consumo, porque era excesivamente salada. Cuando los desdichados defensores de la ciudad se vieron obligados a beberla durante la conquista, cuando Hernán Cortés y su ejército cortó los suministros de agua, con ello solo lograron agravar sus sufrimientos, se murieron más rápido. El agua de los lagos del Valle de México era básicamente intomable. Bueno, a medida que la población de Tenochtitlán aumentaba, las fuentes eran insuficientes. No había otra solución que llevar a la ciudad el agua potable de las fuentes de tierra firme. La de Chapultepec, al oeste de Tenochtitlán, era bien conocida de los aztecas, aunque tenía para ellos lúgubres recuerdos, porque fue ahí, a principios del siglo XIV, donde su tribu, todavía errante, sufrió la más terrible derrota de su historia y vio a su jefe Huitzihuitl, capturado con sus 2 hijas, morir esclavos de Culhuacán. Pero Chapultepec había pasado a ser anexo de la capital bajo el reinado de Moctezuma I, con su bosque de árboles famosos y sus rocas al pie de las cuales brotaba una fuente muy abundante. Es posible que durante algún tiempo se contentaran con ir a llenar sus recipientes de barro cocido que transportaban después en canoa, pero muy rápido fue insuficiente. De ahí la idea del acueducto, construido durante el reinado de Moctezuma I, y que partiendo de Chapultepec terminaba en el centro de la ciudad de Tenochtitlán. Pero el asunto se complicó como siempre muy rápido. Conforme aumentó la presión demográfica, el acueducto de Chapultepec ya era insuficiente. En esta ciudad siempre hemos sido muchos. El problema le estalló al tlatoani Ahuizotl, quien tenía entonces la intención de traer agua de una fuente llamada Acuecuexactl, que brotaba entre Huipulco y Coyoacán. Dentro del territorio de esta última ciudad estaba en Coyoacán.
El chisme de la época nos cuenta que el gran señor de Coyoacán le informó de los peligros de usar esta fuente, pues era muy inestable y de alta presión. Ahuizotl lo tomó con la conocida amabilidad azteca y lo mandó a ahorcar por no cooperar con el proyecto sin miramientos. Los trabajos empezaron pronto y el acueducto estuvo listo para llevar agua al centro de la ciudad. La terminación de la obra se celebró con grandes fiestas, llenas de sacerdotes, mandos militares, y se entonaron himnos al gran Tlatoani. Pero hubo un problema: el agua de Acuecoexatl borbotó, y el agua se salió de control impetuosamente con una violencia que crecía sin cesar. Ese señor de Coyoacán no estaba tan equivocado después de todo, ¿eh? El acueducto fue insuficiente para contener el agua, y al cabo de 40 días la situación se hizo muy grave en Tenochtitlán. El nivel del agua aumentaba constantemente. Primero, los pescadores vinieron a dar alarma, pero el emperador dijo que tenía otros datos y fueron completamente ignorados. Se desencadenó la inundación, golpeando las casas que acababan de venirse abajo de por sí, amenazando al propio Tlatoani Ahuizotl, que tuvo que buscar refugio él mismo de emergencia en el Gran Templo Mayor. Fue un desastre. Los campos de maíz quedaron devastados y comenzó a temerse el hambre. Se sabe que muchas personas murieron en esta inundación ahogadas y muchas otras lo perdieron todo. Incluso debió abandonarse gran parte de la ciudad. Se le dijo, señor emperador. Se tuvieron que hacer obras de emergencia para tapar la fuente y buceadores se zambulleron y lograron tapar las aberturas por donde salía tanta agua para que poco a poco bajara la inundación. Se debió construir un cofre de argamasa para solucionarlo. Aquello fue un drama, fue el Chernobyl de la época. Incluso Izlizóchitl afirma que esta enorme inundación fue la causa de la muerte del emperador, porque encontrándose él en unos sótanos del palacio, por salir huyendo de ahí, se dio un golpe en la cabeza y quedó malherido, de tal manera que con este achaque vivió muy enfermo hasta que se murió. Ven, se cometieron muchos errores también en Tenochtitlán, así que podemos decir que dos de los problemas más importantes que enfrentaban los mexicas, uno, el del agua potable, finalmente quedó resuelto con otro acueducto de aguas más mansas que se construyó con ayuda de Nezahualcóyotl en 1449, y otro, el de las inundaciones, estaba parcialmente resuelto y de manera precaria, pero eso no se ha logrado ni resolver ni siquiera el día de hoy, a pesar del equipo moderno. Tenochtitlán tenía otro problema grave a medida que crecía, el de la salubridad pública. La ciudad no tenía más desagües que la Roma de los Césares o el París de Luis XIV. Las aguas negras se vertían en los canales y en la laguna, que por fortuna tenía tantas corrientes que quedaba asegurada una relativa dispersión. En todos los caminos y en diversas partes de la ciudad, dice Bernal Díaz del Castillo, había letrinas públicas, cuyo interior estaba oculto a la vista de los transeúntes por paredes de juncos, y sin duda, de ahí se proveían esas canoas de yenda, que habla el mismo conquistador al referirse al gran mercado. De paso, notemos que los aztecas sabían estercolar las tierras utilizando ese género de abono. Los desperdicios domésticos se arrojaban en los suburbios de la ciudad, en las tierras bajas pantanosas, o eran enterrados en los patios interiores. La conservación de las calles debía estar a cargo de las autoridades locales de cada barrio, bajo la vigilancia de un güey Calpeshki, que era un funcionario imperial que como prefecto les daba instrucciones. Cada día se ocupaban más de 1000 personas en la limpieza de las vías públicas, barriendo y lavando con tanto esmero que, dice un testigo, se podía caminar por ellas sin temer más por los pies que por las manos. Lo cierto es que la ciudad a principios del siglo XVI parece haber sido saludable gracias a la abundancia de agua y a los hábitos de limpieza de los habitantes y al clima de altura. El Códice Talerensis, que registra cuidadosamente todos los acontecimientos extraordinarios y las calamidades como lluvias excesivas, terremotos, apariciones de cometas y eclipses del sol, no menciona ninguna epidemia. Lo mismo sucede en otros códices. La primera gran epidemia que conoció México fue la de la viruela, que introducida desde Cuba, llegó a México con los españoles e hizo estragos en 1520, y de hecho se llevó la vida del emperador Cuitláhuac. Amigos, hasta aquí este breve video de las preguntas de la vida cotidiana de Tenochtitlán que todos nos hemos hecho alguna vez.
Recuerden suscribirse al canal, escríbanme aquí qué les pareció esta primera parte y muchas gracias. Hasta la próxima.